Somos BM Online. Conectate con nosotros. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Héctor Sosa Genaro, abogado y analista político internacional. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer como siempre estar en el programa. En serio, ¿cómo, Sí. ¿cómo está la situación allá en Nepal y qué pasa en Brasil? A ver, vamos directamente al grano y porque hay mucha información, querido Héctor. Sí, Te escuchamos. sí. Bueno, es una situación bastante especial. Nepal es para hacer un pantallazo Sí. más o menos de la situación política de Nepal. Resulta que Nepal viene a propósito, en una provincia de Nepal, en Lumbini, en el siglo VI, nació Siddhartha Gautama Buda. Al famoso Sí, Siddhartha. él nació El en Buda, lo que el hoy Buda, es el Buda. Buda. Buda, en Lumbini se llama una provincia ahora de Nepal donde nació él. Posteriormente, en el siglo XVIII ya, es que Narayan unifica, había una serie de reinos en toda esa zona. Esa pues es una zona muy mística. En la zona de Nepal está en el Himalaya, está en la zona del Himalaya. Claro, entre China e India. Claro, entre China y India, ahí justamente tenemos un mapita donde lo ubicamos, y es una zona bastante especial, tiene una diversidad cultural y geográfica muy importante. Y muy elevada y también. muy elevada, cierto. Porque ahí está el Himalaya y están todas las montañas altísimas. Así es, estos famosos monjes están por Sí, ahí, claro, ¿verdad? claro. Como decimos, una zona muy mística, muy especial, y de gente de una cultura importante. Justamente eso, ahí vemos, por ejemplo, lo que está en Ahí verde. vemos en verde Sí. Nepal y las grandes potencias a su alrededor, China e India. Es cierto, muy buen destaque, realmente potencia, ¿verdad? Está en Sí. el medio de dos grandes monstruos. También ahí a su derecha está Bután, que es un país chico también tipo Nepal, y Bangladesh, que está más abajo. Y Pakistán también ahí Pakistán, cerca, ¿verdad? Pakistán, claro. que también es muy poderoso Sí, país. sí, sí, ¿eh? muy importante, muy importante. Y O muy sea, poblado país también. muy poblado, sí. Y bueno, entonces, como decíamos, Nepal anteriormente, antes del siglo XVIII, era una serie de reinos, y este rey logra unificar y crea lo que sería después la República Federal de Nepal. Es una república federativa, tipo Brasil, tipo Argentina, ¿verdad? Una república federal, tiene 7 provincias. No es grande, el territorio no es muy grande. Hay 30 millones de personas 30 ahí. millones de personas. Un poco más. Sí. quizá. 30.446 el último. Sí. 30 millones censo. es mucha cantidad Es de muchísimo, población. es muchísimo. Y bueno, con esta situación, en el 2006 se logra, un rey cae, pierde el poder, y en el 2006 se crea, como decíamos, la República Federativa de Nepal. Hacia el 2008 se establece una constitución nacional. Fíjate lo nuevo que es el pueblo, el país. Es muy nuevo. Fíjate, se crea una constitución nacional en el 2008. Y en el 2015 empiezan ya a funcionar, el Parlamento instituye ya la Constitución como válida, y empieza entonces a regir. O sea que prácticamente desde el 2008 se puede decir que es una república formalizada, después de los reinados. Formalizada. Exacto. Formalizada. República formalizada, comunista. Comunista, muy importante, Comunista, ¿cierto? sí. Hay 3 partidos comunistas, y justamente una de las causas de la revolución actual es justamente el comunismo, o sea, el manejo comunista del país, sí, que no viene, pues, ellos una trayectoria de reyes y eso, aunque es un sistema diferente, el comunismo siempre es socialista. Y Sí, eso claro. ellos no coinciden, o sea, no cierra con el sentir del pueblo nepalés. Y el ex primer ministro de Nepal fue K.P. Sharma Oli, que se lo persiguió también ahí últimamente, hace unos días. ¿verdad? Sí, el 8. Sí, con las protestas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se inician Porque las ahí protestas? lo que queremos llegar, las Ahí famosas queremos protestas. llegar. Ahí ¿Por llegar. qué lo de las protestas? ¿Por qué? Bueno, resulta que por antojo, justamente por este sentido comunista, el manejo, pero comunista cerrado, no es un socialismo el que se estaba imponiendo en Nepal, era un comunismo cerrado, de las viejas tendencias, Sí. ideologías rusas.
Y entonces resulta que las redes sociales ahora dan una apertura bastante grande y los jóvenes a través de las redes sociales iban filmando. No somos los únicos los nepo babies, ¿verdad? Había situaciones de nepotismo, de abuso de poder, de robo, robo exagerado a las arcas del Estado, y eso se filmaba. La gente de la cúpula hacía eso. De la cúpula del gobierno. Y eso era permanentemente filmado por los jóvenes y obviamente se distribuía la información por las redes sociales. Claro. Entonces, que no tuvieron mejor idea que clausurar 26 redes sociales. Neutralizarlas. Entre ellas Instagram, X, Facebook, etcétera. Por orden del gobierno. Por orden del gobierno. ¿Y qué pasó después? Y le obligaron a estas redes, le dieron 7 días para que formalicen. Imagínate, o sea, decirle a Facebook, bueno, tenés 7 días para venir acá. Poner una oficina de Facebook acá en Nepal y ser responsable vos de lo que se sale en Facebook. O sea, le dieron 7 días. Por supuesto, la gente de Facebook, Instagram no durmió esos 7 días, ¿verdad? No aparecieron nunca, ¿verdad? Entonces, esta gente, el gobierno les cierra las 26 redes sociales y se arma el desastre. 17 millones de jóvenes estaban prendidos a las redes. Sistema de las redes sociales. Sistema de redes sociales, ¿verdad? 17 millones. 17 millones de los jóvenes, 30. De los 30. Y crea, obviamente, se consideran ellos avasallados en sus derechos, sobre todo de expresión, ¿verdad? Sí. Y salen a las calles el 8 ahora de septiembre, salen a las calles y empieza la revuelta, vamos a decir. El tole-tole. Persiguen casa por casa a todos los personajes de la cúpula que gobernaba. Claro. Y reacciona la generación Z, Bruno. La generación Z es aquella comprendida en edades desde 1997 al 2012. Sí. O sea, edades entre 15 a 28 años es la juventud que reaccionó. Sí. Fíjate cómo la juventud ahora hay que tener mucho cuidado para medidas como esta. Entonces reacciona la generación Z y es la que sale a las calles y empieza, como bien decís, a atropellar las casas de los gobernantes y a incendiar las casas de los gobernantes. Entre ellas muere quemada la esposa del primer ministro. Qué bárbaro. Sí, al ministro de Economía lo persiguieron por un río. se fue corriendo por un río. Sí, y recorrió el mundo. Sí. Esas imágenes recorrieron el mundo y ahí está la señora que fue quemada. Exacto. Evidentemente, una pena. Muere quemada la esposa de, ahí recién sacaste, muere quemada la esposa de, muere quemada la esposa de, muere quemada la esposa de, muere quemada la esposa de un ex primer ministro de Nepal durante un ataque a su vivienda. Sharma Oli se llama. Sí, recién mencioné el nombre. Sí. Bueno, hay una crisis tremenda en Nepal. Las autoridades que se ponen anteojos elevan a 51 la cantidad de muertos tras las protestas juveniles. Hay una crisis tremenda ya en Nepal, al menos 51 personas han fallecido y más de 1 millar han resultado heridas en el estallido social liderado por un movimiento juvenil que se autodenomina Generación Z. Así es. ¿Es así? Así mismo. Bueno. Como decíamos, entre los nacidos entre 1997 y el 2012, que es un área de edades entre los 15 y 28 años. Generación Z, mientras el país se encuentra en un limbo institucional tras la dimisión del primer ministro Sharma Oli, KP Sharma Oli, forzada por la revuelta, naturalmente, y el portavoz adjunto de la policía, Ramesh Thapa, detalló que entre los fallecidos se encuentran 3 agentes de las fuerzas de seguridad, un ciudadano indio y decenas de civiles nepalíes. 51 personas hasta ahora han fallecido allá en las revueltas en Nepal. Todo esto recoge informativamente el diario local de Kathmandu Post. 5 días después del estallido de las revueltas, 36 cuerpos permanecen sin identificar en el hospital universitario Thimphuvan en Katmandú. Katmandú es la capital de Nepal,
donde este viernes comenzaron las autopsias. Este viernes, hoy. Sí. ¿Qué más tenemos? A Sí, ver. son y más de 300 heridos, o sea, es muchísimo. Para una población, como bien decíamos, no muy grande, esa cantidad de heridos es demasiada. Resulta que la Fuerza Armada tuvo una intervención desmedida. O sea, se habló mucho de las protestas y fueron ellos los que ensalzaron a los manifestantes con el ataque con balas de goma, gases lacrimógenos, y se decretó el toque de queda en Katmandú, la capital de Nepal. Se decretó toque de queda además de otras ciudades. Bueno, ¿y ahora quién gobierna? No tiene gobierno. Nepal, digamos. Sí, está sin gobierno, por eso lo peligroso que vos estás diciendo. Del Estado, hay un Estado totalmente ausente, hay un Estado fallido en este momento. Hay un, con la renuncia del primer ministro, que se lo sacó en un helicóptero colgado, ¿verdad? Con una liana ahí. También se vio eso mucho, se difundió mucho esa imagen. Quiere decir que es un sálvese quien pueda, es una torre de Babel. Entonces. Así es. El ejército de Nepal tomó el control de Katmandú, el ejército tomó ahora el control de Katmandú, y el país busca una salida política más o menos pacífica. El ejército marchó el miércoles, hoy es viernes, para retomar el control de la capital de Nepal, Katmandú, después de 2 días de disturbios, fuertes disturbios, y los más violentos en 20 años, que obligaron al primer ministro a dimitir y a abrir la discusión sobre el futuro político de Nepal. Hoy ese país busca una salida política y más o menos libertaria, digamos, más o menos, ¿cómo que se llama? En sentido no tan agresiva, esa salida en medio de una situación de crisis que permitió a miles de presos fugarse de las cárceles, entre otros hechos de inseguridad. Sí, porque hay un Estado, como decíamos, un Estado fallido, en donde realmente el ejército puede decirse que toma como una intervención militar, ¿verdad? Pero no hay cabeza, o sea, no hay cabeza. Y fíjate que el movimiento en el que salieron a las calles los jóvenes no tenían líderes, o sea, no existe un líder que les haya hecho rebelarse. Eso fue algo instantáneo, la reacción de los jóvenes espontánea, ¿verdad? Sí, salieron a las calles y se desató esa vorágine de manifestaciones. No, porque impidieron que ellos se puedan comunicar a través del sistema de redes. Exacto. A través del sistema de internet y compañía. Hay una adversión hacia la clase política corrupta allá, por supuesto. Hay una adversión hacia la clase política corrupta en Nepal, detrás de la ira de la autodenominada Generación Z, una aversión hacia una clase política percibida como corrupta e inamovible. Existe ahora mismo allá en ese país de 30 millones de habitantes entre China e India en el Asia, y en las semanas previas campañas virales como Nepo Kid en TikTok ya denunciaban el nepotismo y la ostentación de los hijos de la élite, que se iban a los mejores colegios, vestían de la mejor forma, viajaban, la gran vida, y el pueblo muerto de hambre ahí. Así mismo. ¿No te parece? Sí, totalmente. Resulta que Nepal vive mucho de las remesas. El 20% de su Producto Interno Bruto es de ingresos de remesas de dinero que vienen de afuera. Eso es lo que prácticamente sostiene básicamente. 20%. Así mucho. Y el 20% de los jóvenes están desempleados. O sea, hay un nivel de desempleo demasiado alto, que es lo que justamente estaba molestando a la ciudadanía, al pueblo, y veía a estos hijos del gobierno de los ricos haciendo ostentación de yates, viajes, de joyas, etcétera, ¿verdad? Y la soberbia, sobre todo, ahí latente. Bueno, la indignación se alimentaba de escándalos de corrupción que salpicaban a los principales partidos, desde estafas a refugiados hasta contrabando de oro, en lo que los jóvenes denominan un perpetuo juego de las sillas musicales en el poder.
y la escalada alcanzó su punto álgido el pasado martes, hoy es viernes, cuando grupos de manifestantes prendieron fuego a símbolos del poder como el edificio del Parlamento, el Tribunal Supremo y la oficina presidencial, además de realizar asaltos a las residencias privadas de los magnates y de varias figuras políticas relevantes del país. Acorralado por la presión en las calles y tras la renuncia de media docena de sus ministros en rechazo a la represión, el primer ministro Oli dimitió finalmente el martes. Ahora, con la violencia aplacada, la crisis se ha trasladado a los despachos. Las negociaciones para formar un gobierno de transición están estancadas y el propio movimiento juvenil Generación Z se enfrenta a fracturas internas para designar a un líder, dejando el futuro inmediato del país incierto allá en el Himalaya y en toda esa cosmovisión nepalí. Exacto, muy importante lo que estás destacando porque, como decíamos, esta gente está sin líder. O sea, es la primera vez que existe un movimiento político de reacción, pero sin cabezas. O sea, no hay una cabeza. Y se está destacando, y ojalá, yo eso digo, ojalá se afiance la figura del alcalde de Katmandú, que es Balen Grashap, se llama, el alcalde de Katmandú, que es una persona bastante querida y que está tomando una preeminencia ahí entre los jóvenes. El tipo es rapero de trayectoria. ¿Ratero? Rapero. Rapero. Y después, sí. Es rapero. Ratero de tradición. De tradición. Rapero de trayectoria. De trayectoria. Sí. Dice que es muy conocido por su gusto por el rap y canta, etcétera. Y es el alcalde, o sea, es el intendente de... Bueno, parece que hay medio similitud. Nuestro intendente también era bailarín, es rapero. Claro. Así que es interesante, por lo visto está de moda este tema. Y eso atrae a la los gente jóvenes, joven, exacto. Especialmente a estos de la generación Z. Así es, y además él es alcalde de la ciudad, o sea, tiene al fin y al cabo un poder de Estado. Siempre entonces, una suerte de preeminencia. Claro, con relación a los jóvenes, cosa que gusta mucho. Y bueno, esperemos que sea él más o menos la cabeza, porque tampoco puede andar sin cabeza una reacción de manifestantes de este tipo, porque es lo que estabas diciendo recién, hay un desbande, no hay cabeza, no hay dirigencia, entonces obviamente cada uno hace lo que quiere. Bueno, la política de Nepal funciona dentro del marco de una república con un sistema multipartidista. Actualmente el cargo de jefe de Estado es ocupado por el presidente, mientras que el cargo del jefe de gobierno lo ocupa el primer ministro, el poder ejecutivo. Pero estos ya no están ahora, por el momento, tienen que ser reemplazados automáticamente. El poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro y su gabinete, mientras que el poder legislativo reside en el Parlamento, que fue incendiado, y hasta el 28 de mayo del 2008, Nepal era una monarquía constitucional hasta que la Asamblea Constitucional de Nepal modificó la constitución para convertir al país en una república. Así es. ¿Y qué más? ¿A dónde vamos ahora? Desde ahí existe, como decíamos, posteriormente se aprueba la Constitución Nacional y por eso decíamos, desde el 2008 prácticamente, es un país constituido, formalizado a nivel de sus instituciones y está rigiendo el sistema federal, por eso es una República Federal de Nepal. Y bueno, era su primer ministro, Sharma Oli, que ahora el 8 renunció. Supuestamente porque quería dar paso a que la ciudadanía elija a sus propios gobernantes y les dé gusto, que no fue tan así porque tuvo que salir colgado, ¿verdad?, de un helicóptero para poder salvarse la vida porque su esposa murió. Le dejó a propósito a la esposa abandonada y él salió corriendo. Bueno, y Sharma Oli sostuvo: en consideración de la situación adversa en el país, he presentado mi renuncia con efecto
a partir de hoy para facilitar la solución al problema y contribuir a resolverlo políticamente de acuerdo con la Constitución. Las conversaciones para formar una administración interina en Nepal están en curso con la oficina del presidente Ramchandra Paudel liderando las discusiones, dijo hoy el portavoz del ejército. Es una información reciente, la que damos a conocer ahora mismo desde nuestra cabina de cristal. El general de brigada Rajaram le dijo a Anadolu por teléfono que la oficina en cuestión, entre comillas, se está ocupando del asunto, refiriéndose a la oficina de Ramchandra Paudel. Y ayer jueves Paudel instó a todas las partes interesadas a cooperar y dijo, si están realizando esfuerzos para abordar las demandas de los manifestantes, bueno, adelante, vamos a escuchar cada uno de esos reclamos y ver cómo canalizar cada uno de ellos. Y ahora entonces se está tratando de armar otro gobierno. Exacto, de constituir, como decimos, lo difícil es ver figuras representativas, porque esta clase de sistemas de gobierno como el comunista le deja acéfala a la ciudadanía. En este caso salen, no te olvides que salen todos los ministros y el primer ministro, ¿verdad? Y sus ministros del Ejecutivo. O sea, realmente dejó descabezada el ámbito institucional del país, las estructuras formal del país, y obviamente esta gente no fue encabezada por nadie, entonces están sin líderes. Entonces ahora están ahí, me imagino que estará habiendo una puja muy importante para ocupar los cargos que deban ocuparse, además que tiene que llamarse a elecciones otra vez. O sea, hay que ver ahí una especie de a dedo, va a tener que designarse a alguien para que maneje los destinos del país hasta llegar a un proceso eleccionario. Y es ese proceso el que se está ahora realizando. 27 años y 3 meses de cárcel para Bolsonaro en Brasil. Es un tema bastante urticante y sostienen que esto es por el golpe de Estado que intentó hacer Jair Bolsonaro al perder las elecciones ante Lula da Silva. ¿Es así? Exacto. Resulta que Lula, justamente refrescando un poco la memoria de la audiencia, el 8 de enero del 23 los manifestantes toman las 3 instituciones del Estado en la plaza famosa que está ahí, que es el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno, y el Superior Tribunal Federal del Brasil. O sea, son 3 instituciones demasiado importantes que están en Brasilia y están juntas luego. Y se tomó una plaza, que es una plaza gigantesca, y alrededor están las instituciones estas. Y eso fue obviamente muy mal tomado, y una maniobra muy errática, se diría, de Bolsonaro, que le permitió a Lula establecer como un frente contra un avasallamiento contra las instituciones del Estado. Entonces, como consecuencia de eso, más tarde hay un movimiento que se llama Tempus Veritatis, se llamó a una operación que cuando se retiraron esta gente de las plazas, había una intención de los manifestantes de volver a hacer una acción más agresiva. Entonces ahí la Policía Federal tomó intervención a través de este operativo que se llamaba Tempus Veritatis, y ahí empieza a desnudarse la actuación de Bolsonaro. Entonces, como consecuencia de eso, porque molestó bastante, hubo lo que se llamó un contragolpe. O sea, la Policía Federal descubrió una intención de matar a Lula, al presidente de la República, al vicepresidente y al entonces ministro de Justicia, Alessandro de Moraes, sí, que es ahora el que fue nombrado miembro del Tribunal Federal de Justicia. Para juzgar. Exacto, o sea, a Bolsonaro. De ministro de Justicia de Justicia sería acá. Ministro de Justicia, ahora con la asunción de Bolsonaro, él logró entrar a la Corte Suprema. No, asunción de Lula. De Lula. Él logró entrar a la Corte Suprema, señor que era ministro de Lula. Ahora, y fue uno de los que le decapitó, vamos a decir ahora en la sentencia, a Bolsonaro. Pero en aquella ocasión se levantó medio Brasil a apoyar a Bolsonaro. Sí, se dividió el país en dos. Se dividió, cierto.
inclusive más bolsonaristas hubo. No sé si hasta ahora, pero por lo menos. Sí. Y el que se sorprendió y, digamos, protestó sorprendido por esta condena de 27 años y 3 meses a Bolsonaro fue el presidente Donald Trump en Washington. El presidente de los Estados Unidos se declaró ayer sorprendido por la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, y fue uno de los primeros líderes mundiales en reaccionar a la decisión de la justicia. Trump y su gobierno se solidarizan con Bolsonaro. Así es. ¿Qué va a pasar ahora? Muy, muy buena pregunta, y está complicada la situación política de Brasil. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo, vamos a tocar la intervención de Trump, ¿verdad? Que desde hace, recordarás que inclusive ya hablamos eso cuando tocamos justamente una amenaza que le hizo Trump directa a Lula. ¿Te recordás que le dijo, cuidado con lo que vas a hacer con Bolsonaro porque esto es totalmente ilegal? Resulta que ellos, en términos de Norteamérica, se llama Lawfare, le llaman ellos. Lawfare se escribe. Lawfare, sí. Sí, a un manoseo el aprovechamiento de la justicia para persecución política. El usar a la justicia como elemento de persecución política. Entonces, eso para el gobierno de Trump, lo que está haciendo Lula ahora es eso, aprovechar el poder, manejar el poder para una persecución política. Y ahí es donde entra Alessandro de Moraes, que hasta recibió sanciones. Es miembro del Poder Judicial ahora, Alessandro de Moraes, y efectivamente el que firmó la sentencia, el primer firmante de la sentencia, porque son 5 miembros y se necesitaban 3 votos. ¿Quién fue el primero? El primero fue Alessandro de Moraes, el que hizo, en nuestro caso, sería el preopinante, en nuestro país se le llama así, a la persona que inicialmente da su opinión jurídica sobre la resolución que se da para su estudio. Entonces Moraes es el que justamente hace la primera preopinión, se llama eso, estableciendo la culpabilidad. Porque acá había 2 aspectos fundamentales que había que tratar en el proceso. Y hay que destacar también que Trump no tiene por qué inmiscuirse en un proceso legal formal, porque hubo derecho a la defensa, hubo derecho... El 2 de septiembre empezó el juicio. De otro país que no tiene nada que ver con el suyo. Claro, no podés estar criticando al Poder Judicial. O sea, es una intervención directa. Y es más, sancionan al juez. Alessandro Moraes está sancionado ahora por los Estados Unidos. Claro, tipo Maduro, ¿verdad? Bueno, y mientras allá Lula da Silva en Brasilia critica a Trump tras supuesta amenaza de intervención militar en Brasil. Es muy fuerte, esto no sabía, sí. Supuesta amenaza de intervención militar en Brasil. O sea que Brasil ha tenido 2 expresidentes condenados en su historia. Ahora se suma Jair Bolsonaro, el anterior fue de Melo, creo que era. Sí, Collor de Melo. Collor de Melo, sí. Exactamente. Pero por corrupción. Collor de Melo. Por corrupción. Fernando Collor de Melo, sí. Que fue presidente entre 1990 y 1992. Y ahora Lula, y ahora Jair Bolsonaro, en Así este caso. Es. Justamente la opinión de Alessandro de Moraes, que decíamos que fue el preopinante, justamente justifica, porque como bien decís, Collor de Melo fue procesado por corrupción. Este es el primer presidente que es procesado y condenado por intento de golpe de Estado. Desde el 85 en el política, Brasil, por política, exacto. Desde 1985 el Brasil viene acarreando situaciones de o intento de golpe o amenazas de golpe que no fueron sancionadas. Entonces dice eso Alessandro de Moraes justamente en su sentencia, al dar su opinión, que es hora de que se castiguen formalmente estos atentados contra el Estado federal de Brasil. Y hay que tener en cuenta que son 5 acusaciones que le hacen a Bolsonaro. Él está condenado por 5 violaciones a la Constitución.
5. 5. Asociación delictiva armada. 1. 2. Intento de golpe de Estado. 3. Abolición violenta al Estado de Derecho. Abolición violenta es gravísimo. Daños al patrimonio protegido. Abolición es hacer desaparecer Al Estado de Derecho. Al Estado de Derecho, claro, sí. porque a través de una turba vos impones eso, ¿verdad? Y el último es daños agravados a la propiedad federal Sí, en claro, un sí. gobierno federal. Eso Tiraron es gravísimo. todo ahí, rompieron todo. Claro, son cinco denuncias que tuvieron su proceso, como decíamos, el 2 de septiembre se inició el proceso formal y que termina ahora con la sentencia del O sea 11. que vos, en síntesis, como profesional de la abogacía también, Héctor Sosa Llenaro, vos decís que esta sentencia primera, porque él va a apelar seguramente, ¿es correcta esta sentencia, digamos, en contra de Jair Bolsonaro? De acuerdo a todos los datos. 27 años sí. de cárcel y 3 meses. Sí, porque él nunca rechazó ni se opuso, por ejemplo, a eso. Porque si tu movimiento está haciendo una manifestación de este tipo, de atropellar las 3 instituciones del Estado, vos tenés que salir al paso y decir, no, yo no estoy en esto, yo no estoy metido en esto, etcétera. Él nunca apareció. Es más, hay justamente un Mauro Vidal, un muy cercano de él, es el que facilitó a través de lo que se llama viste que la fiscalía ahora, si es que vos facilitas datos y das datos sobre las denuncias o sobre las acusaciones. Mauro Sit, ¿no es? Mauro Sit. Mauro Sit. Sí, así es. Mauro Sit, que es teniente coronel y un antiguo edecán de Bolsonaro, Así es. hizo un acuerdo de colaboración con la justicia y su testimonio sirvió de base para la investigación. 2 años de cárcel en regimiento abierto, o sea, lo traiciona prácticamente. Es una delación premiada, se llama eso. Sí, o sea, sí, lo traiciona. Claro, lo traiciona, sí. Y él tuvo 2 años de cárcel. Él tiene 2 años de cárcel con lo que se llama acá libertad condicional. O sea, no va a la cárcel este señor. Por la ayuda que dio a la fiscalía, etcétera, porque proveyó de videos, audios. O sea, el tipo, como decir, lo mandó al frente, lo cocinó. Las condenas para los otros 7 implicados, porque hay 7 implicados, amén de Jair Bolsonaro, en la trama golpista liderada por Bolsonaro. La primera sala de la Corte Suprema de Brasil condenó ayer al expresidente Jair Bolsonaro y a 7 de sus aliados por tramar un golpe de Estado después de perder las elecciones del 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro recibió una condena de 27 años y 3 meses en régimen cerrado por 5 delitos. Para los otros 7 reos declarados culpables, el Supremo dictó las siguientes penas según el grado de participación que cada uno ha tenido en la trama golpista. En el caso de Mauro Sit, ya dijimos, es un teniente coronel este señor y antiguo edecán de Bolsonaro, hizo un acuerdo de colaboración con la justicia y su testimonio sirvió de base para la investigación. Mauro Sit tiene 2 años de cárcel en régimen abierto. ¿Qué quiere decir? ¿Está en su casa? Es libertad condicional. En términos nuestros es libertad condicional. O sea, se te aplica la sentencia, pero te vas a tu casa. Bueno, hay otro más, Almir Garnier. Es almirante y ex comandante de la Marina. Según la investigación, apoyó presuntamente el plan golpista de Bolsonaro para anular el resultado de las elecciones presidenciales del 2022, en las que Lula da Silva se impuso a través de las urnas a Bolsonaro. 24 años de cárcel en régimen cerrado tiene Almir Garnier, almirante y excomandante de la Marina. Así es. Son todos militares. 24 años, ¿eh? Sí. Después aparece Walter Braga Neto, en prisión preventiva desde diciembre del 2024. Braga Neto es general de la Reserva del Ejército y fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro. En las elecciones del 2022 fue su candidato a vicepresidente. 26 años de cárcel en régimen cerrado le corresponde a Walter Braga Neto, que ya está en la cárcel. Ya está en la cárcel. No sé cuántos años, Sí. o 2 años. Ya está compurgando, sí. Sí, bueno.
Y después viene Paulo Sérgio Nogueira, también general retirado del ejército, actuó como ministro de Defensa en el gobierno de Bolsonaro. La acusación defiende que apoyó la idea de intervenir la justicia electoral y que sirvió de puente entre Bolsonaro y la cúpula militar. 19 años de cárcel en régimen cerrado tiene Paulo Sérgio Nogueira. Y creo que tenemos otro nombre más. Sí, hay 3 nombres más. A ver rápidamente. Anderson Torres. Anderson Torres fue ministro de Justicia hasta diciembre del 2022 y al mes siguiente asumió la Secretaría de Seguridad de Brasilia poco antes del 8 de enero del 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los 3 poderes en el último intento de derrocar a Lula. Allá en Brasilia, la policía encontró en su casa un borrador del decreto presidencial que planteaba una intervención militar sobre la justicia electoral. 24 años de cárcel en régimen cerrado tiene Anderson Torres. Después está Augusto Heleno. No sé si estoy tomando más tiempo de lo debido. General de la Reserva del Ejército, 21 años de cárcel en régimen cerrado. Y Alexandre Ramayem. También fue comisario de la Policía Federal y actualmente es diputado, y él recibe 16 años, 1 mes y 15 días en régimen cerrado por 3 delitos y la pérdida de su mandato como diputado, lo que tendrá que ser corroborado. Totalmente. Es muy grande. Es terrible lo que está pasando. Sí. Y preguntaste recién, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, ¿a partir de ahora qué? Fin de la carrera política de Bolsonaro, totalmente sacado. Totalmente sacado, porque tiene también inhabilidad para ejercer cargos públicos. O sea, esta sanción incorpora una inhabilitación de ejercicio de la profesión en la función pública. O sea, él está fuera de carrera ya con esto. Hay una reconfiguración de la oposición. Ahora ya Bolsonaro sale de la oposición de la derecha y va a haber una puja interna dentro del movimiento de Bolsonaro con respecto a quién toma la puja, la cabeza, vamos a decir, del movimiento de él para volver a redireccionar, porque va a haber un redireccionamiento de la política a ser implementada por este movimiento. Hay un afianzamiento institucional. O sea, con esta sentencia, el Superior Tribunal Federal de Brasil queda demasiado bien plantado, demasiado institucionalmente bien plantado, y Lula también. Se limpió la cara. Claro. No te olvides que Lula también estuvo procesado por el famoso lavallato, ¿verdad? O sea, él viene también de unos antecedentes especiales. Pero lo que pasa es que ahora la moda es rechazar la sentencia, ¿verdad? Vos decís que, viste, Trump dice que esto es un laughter. Lula claro, y Lula dice que esto fue un proceso ilegal político contra él, pero no, el tribunal no te sanciona por política nomás. O sea, tenés que tener algún asidero, si no le procesás a todos los miembros del tribunal. O sea, tampoco es así, tan graciosa la ayuda que vos puedas dar o la influencia que puedas dar en una sentencia. Tampoco es así. ¿Y así. esta señora quién es? Que está, creo que es la única mujer que está ahí. Esta es parlamentaria. Sí, ya sé, pero tiene al parecer mucha fuerza. Esta es la miembro del tribunal. Esta es ministra de la Corte Ministra Suprema. de la Corte, sí. Sí, es la única mujer que está ahí. Sí, Carmen Lucía Antunes Rocha, pariente de Israel, es presidente ella del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Carmen Lucía Antunes Rocha tiene mucha... muy respetada esta señora, muy respetada, y tiene... donde pone el ojo pone la bala. Evidentemente es jurista brasilera y miembro de la Corte Federal Suprema, de la Suprema Corte Federal, y también fue nominada justamente por Lula da Silva
a ese cargo. Así que va a salir a defender a Lula da Silva. Es lo que justamente toca un punto importante. Es lo que dice justamente esta postura de la oposición, que dice que obviamente este es un juicio político y que se utilizó a la institución del Poder Judicial para sancionar a Bolsonaro. Pero tampoco es así, como te digo, hay demasiadas pruebas, hay toneladas, pero miles de antecedentes y pruebas de todo lo que ocurrió. O sea, uno tiene que cuidarse para dictar una sentencia como esta. Bueno, la labor de esta señora Antunes Rocha se ha caracterizado por el rigor con el que juzga casos de corrupción y su firme postura respecto a los derechos de las mujeres. Esta es una cabeza pensante a quien se la escucha, no es cualquiera esta señora. Bueno, ¿y qué más? Es que en el Brasil, sí, los juristas son realmente eso. O sea, los miembros de la corte no son unos oportunistas que vos le nombrás porque, no sé, tiene masterado y posgrado, etcétera. Son juristas. El jurista es el estudioso del derecho que se destaca. Entonces, estos 5 miembros de la corte, por eso es que, en opinión... Allá no se compran títulos. No se compran títulos, exacto. No se le pone de presidente del jurado de enjuiciamiento a un tipo que no es abogado. Es que eso luego es una barbaridad, ¿verdad? O sea, es una locura. Además, es lo que te estoy diciendo. No basta con que yo sea abogado para que sea presidente del tribunal del jurado de enjuiciamiento magistrado. Imagínate que vos estás juzgando a jueces y fiscales. Yo no sé cómo, este país es muy especial. En el caso nuestro, ¿verdad? Que esta gente se sometió. Yo, por ejemplo, si soy juez, voy a presentar una acción por la incapacidad del presidente del tribunal que no tiene experiencia en derecho, suponiendo que tenía título, ¿verdad? Eso, el título no te habilita, eso es una experiencia, una trayectoria. Vos sos juez de jueces, o sea, mínimo tuviste que haber sido juez o, como te digo, un jurista para poder dictar este tipo de sentencias. Y te das cuenta de la solvencia de estos miembros del tribunal a los que vos no le podés cuestionar. Y yo estoy haciendo un relevamiento de los abogados, escuché mucha opinión de abogados brasileros, sí, y están todos a favor del tribunal, o sea, le respetan al tribunal. Eso es lo que pasa cuando son, como decimos, gente de preeminencia jurídica. Entonces sabes que no va a decir un disparate, o si te dice, está demasiado bien fundado. Muy bien, muy bien. Bueno, querido Héctor, te agradecemos muchísimo porque desarrollamos 2 temas fundamentales dentro del conglomerado informativo que tenemos acá, y el mundo también tiene eso encima. Urgente, detuvieron al asesino de Charlie Kirk. Sí. Presunto asesino, supuestamente anunció el propio Trump, anunció que detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk. Señoras y señores, última información, detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk, este chico de 31 años, activista que murió por una bala que le metieron en el cuello. Así que, y buscaron por mar, cielo y tierra, no sé, al asesino supuesto, y al parecer ahora lo hallaron. Y Trump asocia este crimen de influencer conservador con la izquierda radical. Entre paréntesis, el presidente de los Estados Unidos acusó a la retórica de la izquierda radical de haber contribuido al asesinato a tiros el pasado miércoles de uno de sus fieles aliados políticos, el influencer Charlie Kirk, a quien calificó de mártir de la verdad, entre comillas. Kirk tenía 31 años hasta su deceso, una reconocida figura de la juventud de derecha. Falleció luego de recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del territorio de los Estados Unidos. Y al parecer Donald Trump afirma que las autoridades han encontrado al asesino de Charlie Kirk y declaró a Fox News: con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia, dijo el propio Trump.
dice que alguien muy cercano a él lo delató. Esperamos más detalles en una conferencia de prensa en Utah próximamente. Bueno, y Trump dice que el padre del sospechoso estuvo involucrado en llevarlo a la policía. El padre convenció al hijo. Y Trump también dice que el sospechoso tiene entre 28 y 29 años. Las autoridades dijeron anteriormente que el sospechoso parece tener edad universitaria. 28 o 29 años tiene este supuesto asesino de Charlie Kirk, ¿cómo que se llama? Activista e influencer amigo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Sí, terrible, terrible. Esto es por la radicalización de posturas, tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, hay ahora una tendencia muy importante de radicalización en las posturas y eso nunca es bueno porque forman estos fanatismos, ¿verdad? Esta gente fanática que obviamente se rebela, se siente ofendida, etcétera, y hace actos como este. Imagínate en plena exposición de él en la universidad, el tipo se levanta y le mete un tiro en el cuello, o sea, una locura. Bueno, muchísimas gracias, querido Héctor Sosa Llenaro. Somos BM Online. Conectate con nosotros.